Descubrí. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Soy pájaro que canta. Soy hijo del sentimiento. Y para lo que yo siento, me está faltando garganta. He tranqueado muchos caminos, buscando el menos poseado. Pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino para que me venga con cuento. Mi patria la llevo adentro y es llevarla hasta que muera. Del rincón de una cumbrera de patria y hombres contentos. Está bien. La idea de tradición entraña un riesgo, y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio, y ese misterio, finalmente, un punto de partida. Buen día, caballero. ¿Me permite robarle unos segundos de su tiempo? Permítame presentarme. Mi nombre artístico es Marcos Marcus. Hombres, mujeres, niños y ancianos, su día de suerte ha llegado. Estoy aquí para ofrecerles un futuro fantástico y pertenecer a una de las compañías más exitosas del país. La Flor de América. El circo criollo ha llegado a sus vidas para festejar el Día de la Tradición y descubrir talentos escondidos. Hombres, mujeres, niños y ancianos, su día de suerte ha llegado. Todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. La primera mención que se conoce de la palabra gaucho data de 1642, cuando el Cabildo de Buenos Aires la usó para referirse a cuatreros y vagabundos que deambulaban por el campo. Se trataba de jinetes, criollos y mestizos. El término se utilizó desde entonces para nombrar a quienes vivían en los márgenes de la sociedad, pero también fue usada a veces para llamar a cualquier campesino de la campaña rioplatense, fuera pastor o labrador. En un primer momento, la palabra gaucho se empleaba en el litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, actual Uruguay, y también en el sur de Brasil.
Más tarde se fue extendiendo hacia lo que hoy es el interior argentino. Durante la Guerra de Independencia, los pobladores rurales de Salta empezaron también a ser llamados gauchos. Normalmente los historiadores o la historiografía clásica, digamos así, siempre presentó la idea, y la literatura también, ¿no? La idea de que la campaña de Buenos Aires, un poco la Pampa en general, estaba poblada de gauchos, o sea, una sociedad, primero muy simple, poblada de ganados abundantísimos, mal controlados y dominada por un grupo de grandes terratenientes que existieron desde siempre. Y por otro lado había un sector, digamos, de la población, digamos, pobre, estaba compuesta por gauchos que no tenían nada, que deambulaban por allí, que tenían asegurada su subsistencia apropiándose un poco del ganado ese que andaba medio suelto. Hoy sabemos que eso era bastante distinto, por lo menos a fines de la colonia, incluso en el siglo XIX, es decir, que en realidad lo que predominaba en ese mundo rural eran familias de productores, es decir, eran pequeños y medianos propietarios o productores que tenían un poco de ganado, que cultivaban, es decir, hoy sabemos bien que había también mucha agricultura. Si la mayoría de la población, una parte muy importante de la población, se dedicaba a trabajar la tierra para producir un poco de trigo, productos de huerta, etcétera, y había ganadería obviamente también, ¿no? ¿Por qué se construyó esa imagen? Bueno, creo que hay muchas explicaciones, ¿no? Una de ellas que me parece muy importante es que esta imagen fue creada sobre todo por viajeros, es decir, gente que venía de Europa, de una realidad agraria, digamos, y social muy distinta a la local, y que lo que veía acá era lo distinto. O sea, no veía, como nos pasa a cualquiera cuando vamos de turista a un lado exótico, no vemos lo que se parece a nuestra sociedad, lo que vemos es lo distinto. Entonces, ¿qué es lo que veían distinto? Bueno, veían esa gente que circulaba mucho más que en su lugar de origen, un español, un francés, ¿no? El campesino francés es un campesino que seguramente vive en la tierra que vivieron 5 generaciones antes de su familia. En cambio acá eso no era así, la gente circula mucho más y además obviamente es una ganadería a campo abierto, entonces el ganado también circula, es más abundante. Entonces ellos veían solo eso, no veían lo que era igual a lo de ellos, los campesinos, la agricultura no la veían. Marcos Marcus, para servirle. Buen día, señor. Marcos Marcus, para servirle. ¿Le interesa participar en un casting? Buen día, muchachos. Aquí llegué, no desesperen. Soy Marcos Marcus. ¿Usted la llaman la Flor de América? Los convoco al casting de la compañía teatral Marcos Marcus. ¿Me permite robarle unos segundos de su tiempo? ¿Le gustaría participar en un casting? Buen día, buen hombre. Marcos Marcus, para servirle. Esta es una oportunidad para saltar a la fama. Buen día, señora. No se lo pierda, no vaya a faltar, doña. Hasta luego. Para celebrar el Día de la Tradición y descubrir sus talentos escondidos. En 1872, la historia de un gaucho pampeano se convirtió en un verdadero suceso editorial, a tal punto que en los siguientes 6 años se reeditó en 10 ocasiones. Martín Fierro, un personaje de ficción, vivía con su mujer y sus hijos en un rancho en el cual trabajaba la tierra. Un día, el ejército lo reclutó a la fuerza para pelear contra los indígenas, y así vivió 3 años, bajo condiciones adversas. Cuando Fierro volvió a su hogar, se encontró con que había perdido sus tierras, su mujer se había ido con otro, y sus hijos, ante la imposibilidad de mantenerse, se habían tenido que emplear como peones. El poema cuenta que una noche, abrumado por sus desgracias, Fierro se emborrachó y mató en un duelo a un negro, tras lo cual empezó a huir de la justicia. Se hizo entonces gaucho matrero. Una partida de militares terminó rodeándolo, pero como se defendió con bravura, uno de los soldados se puso de su parte. Escaparon juntos y se fueron del otro lado de la frontera, a vivir entre los indios. Así concluye el poema. Muy bien, mi amigo. Gracias. Muy bueno lo suyo, ¿eh? El que sigue... Buen día. Por favor, colóquese donde está la marca. Bien. Por aquí. Poquito a su derecha. Medio pasito adelante. Está bien. Acción. Anoche al acostarme yo pensaba en esto mismo que me está diciendo, y hoy temprano preparé la daga para despenar para siempre al pobre overo, pero ¿sabe mi vieja lo que pasa? Me alcanzó a conocer a 20 metros
y levantando un poco la cabeza, me hice un relincho corto desde el suelo. Me arrimé para matarlo y vi en sus cansados ojos negros, yo no sé qué mirada tan extraña, que me tembló la daga entre los dedos. Disculpe, amigo. ¿Cómo quiere que le dé la mano si yo no lo conozco? A mí me dice Juan Moreira. Porque la policía me anda buscando. Pero no va a haber quien me lleve. Porque acá está Juan Moreira, mierda. Salón Unisec Mari. Permanentes, claritos, tinturas, brushing, peinados, trenzados y mucho más. Anímate al cambio. Visita Salón Unisec Mari, Mitre 734. El éxito de El Gaucho Martín Fierro se debió no solo a su gran calidad literaria, sino también a que ilustra muy bien las tensiones sociales de su época. Hasta mediados del siglo XIX, la abundancia de tierras y la escasez de trabajadores habían hecho que los propietarios de la región pampeana permitieran el asentamiento de familias a cambio de trabajo. También fue común que algunas familias se instalaran en tierras que ningún propietario reclamaba. Pero cuando la producción ganadera se empezó a expandir, la tierra fue aumentando su valor. Para el propietario pasó a ser más conveniente alquilar o dividir y vender parcelas. Tanto los dueños de las tierras como el Estado empezaron a vigilar más fuertemente que se cumplieran los derechos de propiedad inmueble. Al mismo tiempo, se intensificó el control sobre la población. La antigua figura delictiva del vago fue asentada en la provincia de Buenos Aires en el Código Rural de 1865. Quienes no pudieran demostrar que eran propietarios o quienes no tuvieran papeleta de conchavo, un documento que certificaba que trabajaban como asalariados, eran considerados vagos. Por lo tanto, podían ser condenados al servicio de las armas, como le ocurrió a Martín Fierro, a pesar de que era un pequeño productor. En una sociedad en la que hasta la llegada de la gran inmigración había pocos habitantes, el gobierno buscaba asegurar mano de obra para las actividades productivas y a la vez el Estado necesitaba soldados para sus ejércitos. El libro de José Hernández denunciaba cómo la política de represión de la vagancia le permitía a las autoridades rurales endurecerse con los peones y los pequeños productores. Esto los apartaba de la economía en crecimiento, convirtiéndolos en mano de obra barata. Moreira soy yo, carajo. Que lo salude si no lo conozco. Policía soy yo. Y si no les gusta, ahí está la puerta. Che, gringo, ¿qué querés hacer de Moreira vos? No se ríe, amigo. Anda. Arriba del escenario se ven los pingos. Sí. Adelante, por favor. Io sono Francesco, sono un crioggio tutto argentino. Sono un crioggio per la farra, per ballare, per tomare questo, come si chiama, questo porongone nazionale. Yo soy Julián Andrade, amigo personal de Moreira. Se viene acercando la americana, va a tener que salir por atrás. Yo le cuido las espaldas. Yo soy Moreira, carajo. ¿Que lo salude? ¿Cómo lo voy a saludar si no lo conozco? Policía, dice. El único policía que hay acá soy yo.
Y si no les gusta, hay quien en la puerta. ¿Terminó? Sí. Bien, gracias. Puedes retirar. La literatura gauchesca tiene un mérito que en un punto es la única literatura genuinamente nacional. Y eso sí es un valor. Digamos, la literatura argentina tiene una dependencia respecto de las culturas centrales muy notable. Con la gauchesca ha encontrado, digamos, una voz original y un género original. La literatura gauchesca es básicamente aquella que en el siglo XIX intentó reproducir el habla del gaucho. No solamente el habla, sino también, digamos, las vicisitudes, las experiencias. Martín Fierro me parece que tiene una particularidad. Es una felicísima reunión de una serie de valores extraliterarios con una serie de valores propiamente literarios. Lo que quiero decir con esto es que hay una adecuación entre la forma y el contenido. Esos versos tan elásticos de José Hernández, ese manejo del idioma, esa reproducción, esa entonación gauchesca, ha encontrado también su tema, que es el reclamo de los oprimidos. En ese sentido, Martín Fierro es un modelo que tiene esta particularidad o este problema. No puede ser repetido. Es una culminación, de alguna manera. Encontró la forma más eficaz para la resolución de un tema, como puede ser la situación del gaucho en el siglo XIX. A partir de ahí, la situación del gaucho produce identificaciones que hasta el día de hoy se mantienen. De alguna manera, hasta gente que quizás no lea al Martín Fierro, tiene simpatía por el libro, porque entiende que ahí hay algo vinculado con el oprimido, con la injusticia. Moreira, un gaucho muy malo. No es que quería ser malo, es que lo hicieron malo. Juan Moreira se casó con una señora que estaba enamorada de quién era también. Tenía guitarra y con eso enamoró a su chica. ¿Del juez? No. Sí. Por interesamiento, por casarse con Chirilo, se quiso casar con ella y después se hizo todo un revuelto. Era malo con la gente. Porque ellos le hacían injusticia. Porque le sacaron a la chica. La policía lo buscaba. A Chirilo le sacó un ojo, Chirilo murió también. Le pegó un tiro en el pulmón izquierdo. Lo mataron. Capaz que Martín Fierro era amigo de Juan Moreira. En 1879, José Hernández publicó La Vuelta de Martín Fierro, otra vez con mucho éxito. El autor, que cuando salió el primer libro de Fierro era un federal contrario a la política del Estado Nacional, se había incorporado al proyecto de Julio Roca. Así, su tono crítico dejó paso a una celebración del progreso de la Argentina. Por eso, Martín Fierro volvió cambiado. Regresó de la tierra de los indios y se reintegró a la sociedad, perdiendo su anterior rebeldía. Pero ese mismo año apareció otro relato sobre un gaucho rebelde que también iba a ser muy popular, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. No estaba escrito en verso, sino en prosa, y se publicó como un folletín por entregas, en un diario. Luego circuló en ediciones muy baratas. Tenía una alta dosis de aventura y suspenso. Se inspiraba en la vida real de Juan Moreira, un gaucho honrado que se desgració matando a un pulpero que lo había estafado. Su huida lo alejó del hogar, por lo que perdió a su mujer y a su hijo. Estuvo un tiempo en las tolderías indígenas y más tarde prestó sus servicios de peleador a distintos líderes políticos locales, hasta que fue muerto por una partida de policía en una pulpería de Lobos. Damas, caballeros y niños, la compañía de entretenimientos y variedades de Marcos Marcus, la Flor de América, tiene el orgullo de presentarles su nuevo espectáculo de circo criollo, cuya segunda parte es una de las obras cumbres de la literatura gauchesca, Juan Moreira. Con ustedes, los artistas. El libro Juan Moreira ganó fama muy velozmente, dado que hacia 1880 la difusión de la alfabetización y el crecimiento de la población, sobre todo en las principales ciudades portuarias, estaban creando de forma acelerada un mercado editorial.
Pero la historia fue más allá de la literatura. En 1886, la Compañía de los Hermanos Podestá representó la pantomima Juan Moreira y fue un suceso. 3 años más tarde, la misma compañía mostró a un Juan Moreira parlante, con un libreto basado en el folletín de Gutiérrez. El drama estaba representado con técnicas de circo criollo y no de teatro europeo, y es considerado el origen del teatro nacional. Estos espectáculos itinerantes tuvieron gran éxito tanto en las grandes ciudades como en los pueblos del interior. La historia circuló también en canciones populares y los Moreiras se convirtieron en los disfraces favoritos del carnaval. Para los inmigrantes, el personaje de Moreira ofreció un modelo para entender e integrarse a la sociedad local. Los sectores dirigentes vieron el fenómeno con preocupación. Pensaban que Moreira podía ser un mal ejemplo para los peones rurales y los trabajadores urbanos, pero no pudieron parar el crecimiento de su gran popularidad. La obra que van a ver es la de un gaucho bravío que vivió el desafío sin achique ni ceder. Por su brioso proceder queda almentas de su acero y en espíritu señero los actores y la historia hoy reviven la memoria de Juan Moreira, el matrero. Don Juan Moreira. ¿Qué dice don Juanes? ¿Y cómo quiere que lo salude si yo no lo conozco? Don Juliane, ¿cómo está, amico? ¿Qué hace, Nación? Bene, tutto bene. Pero no se acuerda, don Juan. Este es el gringo que nos llevaba la verdura allá en la acera. ¿Francisco? ¡Eco! El mismo. ¿Y cómo andás, Francisco? ¿Qué andás haciendo por acá? Un poquito de garufa. Como tutto criollo argentino. ¿Y de cuándo sos criollo vos? ¿Cómo de cuándo soy criollo? Va, no te soy fijado en la parada. Mirá la parada que tengo, che, hombre. ¿Sabés si quién te manda recuerdo? Y no se olvide nunca de usted. ¿Quién, che? Don Tomás, ¿eh? ¿Don Tomás? Sí. ¿Qué tomás, Francisco? ¡Caña, Peter! ¡Ah, gringo! Busca vida, a ver, pulpero. Sirve una copa para todo. Moreira, váyase. Viene la policía. Tranquilo, paisano. Y vaya dando la noticia que yo de acá no me voy, y aunque me vengan degollando. Vaya nomás. Cuando empezó el siglo XX, Argentina había cambiado tanto que ya no había casi lugar para la autonomía de la población rural. Toda la tierra estaba ocupada y en general se dedicaba a la producción. La pampa y las ciudades se poblaban con inmigrantes. El ferrocarril se había transformado en el principal medio de transporte. El Estado y varios miembros de las clases altas se volcaron a la tarea de afianzar una identidad argentina. Para eso se empleó la educación pública, la enseñanza de una historia común, la construcción de monumentos patrios. Parte de ese esfuerzo fue delimitar cuál era la literatura nacional. En la época del Centenario, destacados intelectuales como Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas sostuvieron que el Martín Fierro era el origen de esa literatura, mientras se consideraba que Juan Moreira era un producto literario de mala calidad. Para ese momento, la rebeldía de la población rural ya no representaba un peligro. Por otro lado, lo que más se celebraba era el Martín Fierro de la Vuelta, el gaucho integrado a la nueva sociedad. Martín Fierro, y por extensión el gaucho, se fue transformando en el modelo del ser nacional, en el depositario de la tradición. Eso muestra el peso que tenía la región pampeana en Argentina, porque tanto Fierro como Moreira eran gauchos de Buenos Aires, y sus historias no se ocupan de la experiencia de los llaneros riojanos, de los gauchos del noroeste, de los cañeros tucumanos, de los viticultores cuyanos, de los trabajadores patagónicos o de los indígenas chaqueños obligados a trabajar en los quebrachales y en la zafra. Además,
El ser nacional era un hombre. La mujer del gaucho no aparece en el arquetipo. La construcción de este modelo concluyó en la década de 1930 y tuvo su punto más alto cuando en 1939 se sancionó la ley que declara el 10 de noviembre como Día de la Tradición. Moreira no es renegado, la circunstancia lo obliga, pues la justicia no instiga a estar alerta, avispado. Al verse desamparado por ser sabandija el juez, demostró más de una vez que hace abuso del poder y al que cae a padecer le quita hasta la honradez. ¡Entrégase al Moreira! ¿A quién me voy a entregar, carajo? ¡A la policía de Buenos Aires! Aquí hay más policía que yo, carajo. ¡Y el Catajuel Moreira, mierda! Tanto Martín Fierro como Juan Moreira fueron obras que rápidamente tuvieron una aceptación popular en un público bastante vasto, bastante amplio. También fue similar en ambos casos los ámbitos en los que circuló, de la pulpería al fogón, la forma en la que se difundió, la forma escrita, pero también la oralidad. Pero la diferencia creo que yo la centraría fundamentalmente en una cuestión de género. Mientras el Martín Fierro es un poema construido sobre un personaje ficticio, el Juan Moreira no hay que olvidar que es una obra no ficcional en principio, sino elaborada sobre la base de una crónica policial y construida como una crónica policial. Por lo tanto, para quienes, digamos, buscaban construir una idea de la nacionalidad sobre la base de un personaje gauchesco, Juan Moreira era sin duda un personaje más incómodo. En el caso de Martín Fierro, bueno, también esto era así, pero era un personaje ficcional y eso de algún modo evidentemente puede ser borrado de las interpretaciones posteriores. ¿Existe una referencia, un indicio o promesa de lo que somos en la imagen que la tradición nos devuelve? La respuesta cambiará de acuerdo a quién se formule esta pregunta. Pero nadie puede estar ajeno a la inquietud acerca de si existe una forma de ser argentino, una forma auténtica. Si quisiéramos saber qué es ser argentino, deberíamos pensar en aquello que incluya la diversidad que nos caracteriza. Si hay una única forma de argentinidad, solo debe ser el reflejo de todo eso que somos. Efemérides. Hoy celebrando el Día de la Tradición.